Gloria al Señor. Bienvenidos a la casa del Señor, a este hermoso servicio de jóvenes. Y aquí todos somos jóvenes porque somos nacidos de nueva, de una juventud diferente para gloria del Señor. Le damos la gloria al Señor y sin más preámbulo, vámonos a la palabra del Señor, a Jueces 11 del 1 y 2, si lo tenemos por ahí, para que nos podamos sentar y podamos ver ese Rey de Gloria que nos llama hoy. Y el Señor nos llama por medio de su palabra. Ese es el Rey de Gloria, Jesucristo, y a Él damos toda la gloria y la honra. Lo tenemos en nuestras pantallas. Si no, si usted tiene su Biblia, sígalo por ahí, pero ya lo tenemos por ahí. Ayúdeme y acompáñeme a la lectura de la palabra de Dios. Y nos dice así: cuando Dios dice sí, ese es el tema que veremos este día. Ya lo tenemos por ahí, oigo todavía hojitas. Si no, lo leemos de nuestra pantalla y nos dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jefté Garadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galab. Número 2, pero la mujer de Galab le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hija de otra mujer. Padre Santo, Padre bueno, que nos hables tú a nuestros corazones y añada bendición a esta hermosa palabra. Pueden sentarse. Bienvenidos a la casa del Señor. Damos la gloria a Él. Y cuando Dios dice sí, aunque te pongan tropiezo, lo que sea, es sí. Cuando Dios dice sí, es sí. Así es que nosotros tenemos que escuchar ese Rey de Gloria. ¿Quién te lo ofrece hoy? Es la palabra del Señor la que nos ofrece día a día en este servicio de jóvenes. Bienvenidos a cada uno. Y cuando Dios dice sí, es sí. Esas son palabras que se nos deben de grabar en nuestro corazón. Y este día vamos a ver que el ejemplo de un hombre que todo mundo le dijo no, pero el Señor le dijo sí. Y es una historia, una anécdota que la Biblia nos relata, y es un hecho del rechazo al propósito. Cuando Dios dice sí, es sí, aunque el mundo te diga no. Cuando Dios dice sí, es sí, aunque el mundo te diga no. ¿Y quién era Jefté, hermana? ¿Quién era Jefté? Era un gran guerrero de la región de Galad, nos dice la palabra del Señor. Imagínense el Jefté. Vamos a ir desde la historia. Dice que era hijo de una prostituta, pero también en el principio de la lectura nos relata que Galad tenía una esposa, o sea que tenía un hogar, pero en un desvarío él se fue allá a la calle donde está la vida alegre y se metió con una prostituta, con una mujer que recibe a cambio un pago. Entonces, ¿cómo un desvarío nos puede llevar a una familia disfuncional y ocasionar tantas cosas? Pero puede imaginarse, tuvo esta mujer de la vida alegre, tuvo ese niño llamado Jefté, pero se lo llevó él a la casa de su esposa. Según el relato de la Biblia, la esposa lo aceptó, lo tuvo ahí, pero no relata toda la historia que ella lo acogía al igual que los otros hijos. Pero se imagina este niño que iba creciendo con la sombra de un hombre que nadie quería escuchar quién era la mamá. Le decían el hijo de la, dice la palabra, ramera. Otros dicen Jefté era el hijo de la prostituta. Jefté era el hijo de la muchacha aquella de la vida alegre. Él iba con ese nombre, con esa mancha, que era el hijo de una prostituta. Jefté
Él no eligió su origen, así como ni tú ni yo elegimos nuestro origen. Inclusive nosotros no elegimos nacer, fueron nuestros padres los que eligieron que nosotros naciéramos. Y algunas veces, como dice mi esposo, un tirito se le fue y fue un errorcito. Pero aquí estamos, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Usted no eligió su origen, ni tú elegiste tu origen, pero desde pequeño cargó con una marca de vergüenza, diría yo, una marca y un estigma que era el hijo de la prostituta que vivía en el hogar de Gadab y su esposa y sus otros hijos, porque él tenía otros hijos. Pero la palabra de Dios nos llama a que no importa cuál sea tu origen. Desde pequeño él cargó con ese estigma, con esa vergüenza que no era de él. Sus medios hermanos lo veían como una mancha en la familia, como el hijo que mi papá ha traído. Y aunque compartían el mismo padre, no compartían la misma mamá. Aunque ella era, me imagino que ella estaba ahí para todos y uno con un niño no le puede hacer un desprecio. Pero se pueden imaginar aquello que él iba llevando en su corazón, el escuchar que los otros decían que no era hijo de papá y de mamá. En su adolescencia, transportémonos ya cuando él iba creciendo, no lo veían como uno de ellos. En su adolescencia, cuando ya los hijos, habían muchachos mayores y empezaban, cuando mi papá muera, ¿qué va a pasar? Y nos relata la palabra de Dios que empezaron a pensar, valga la redundancia, en las cosas materiales y hablaban, y la herencia, y cuando mi papá muera ya no lo vamos a dividir entre mi mamá y mis hermanos, sino que hay que agregar al otro muchacho. Y entonces, ¿qué estaban repartiéndose antes de que su padre muriera? Y no duraron ¿en qué? En echar al muchacho, porque si llega grande va a ir tomando posesión, dice, en el hogar. Y echaron a el que nadie quería, el que la sociedad decía el hijo de la prostituta. Se imagina este joven, los muchachos adolescentes, y pensar, y cuando estaba él educándose y oír todo ese estigma, cómo lo trataban, cómo se referían a él. Imagínense de nuevo y cómo el muchacho, luego de niño que había crecido, llegó a su adolescencia y nunca fue incorporado a las reuniones familiares. Siempre era el hijo de la prostituta, el hijo de la mujer de la vida alegre. Pero lo miraban, me imagino, sus hermanos y los vecinos de reojo. Lo miraban. No lo miraban bien porque no era igual a todos, lo hablaban a sus espaldas. Pero los muchachos, algunas veces yo les digo, los niños, aunque estén aquí, siempre escuchan. Por eso nosotros tenemos que cuidar el corazón de nuestros jóvenes, el corazón de nuestros niños, porque ellos van llenando su corazón de todas esas cosas que escuchan. Y algunas veces decimos, no, es que el niño todavía no tiene edad, pero sí. Y su única falla de este muchacho había sido haber nacido en el lado de la historia equivocado, en el lado de la historia incorrecta. Su madre era, como les dije, de la vida alegre, y aunque él se fue, eso mismo le fue dando resiliencia para irse sobreponiendo y poder tener una vida y poder subsistir, poder ahí sobrevivir entre sus hermanos. Me imagino que él aprendió a defenderse, él aprendió a no poner oídos y seguir adelante desarrollándose como un muchacho. Y la palabra de Dios relata que él, aunque era fuerte y valiente y tenía iniciativa, así lo relata la Biblia, a Jefté, fue rechazado por sus propios hermanos cuando, dice la palabra, cuando llegó a su adolescencia, cuando ya lo vieron que él no está superando, y le tuvieron envidia. Y así hay muchas historias en la palabra del Señor, lo mismo que José, que le tuvieron envidia a sus mismos hermanos. Fue rechazado por sus propios hermanos, lo echaron de la casa y lo obligaron a empezar de cero, así como cuando Agar, la esposa, echó a Agar y a su hijo.
para que murieran en el desierto y tuvo que comenzar de cero. Pero Jefté comenzó de cero. Era un joven que tenía iniciativa, era valiente, era fuerte. Relata la palabra de Dios que cuando él tenía como aproximadamente 6 años, lo mandaban a cuidar las ovejas. Defendió las ovejas matando una serpiente. Se puede imaginar a Saelito matando una serpiente. Nos escandalizaríamos, ¿verdad? Pero luego relata que luego llegaron unos muchachos a molestar cuando él ya era adolescente y él defendió a sus hermanos porque era un muchacho, dice, fuerte y valiente. O sea que tenía una constitución a la cual no se amedrentaban los demás al verlo cerca de ellos. Pero el muchacho buscó, lo fue fortaleciendo y fue buscando sobrevivir. Fue al otro lado, cuando sus hermanos lo echaron, se fue al otro lado, buscando dónde poder él subsistir, dónde poder abrir nuevos caminos. Los muchachos, los jóvenes no pueden quedarse. Algunas veces han emigrado, han venido acá de sus países y muchas veces no tienen a sus padres cerca. No dice, ay, me siento solo, pero tenemos al Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo que está con nosotros. Aún que la sociedad lo tachaba con defectos por ser hijo de quien era, él se convirtió en un ejemplo de joven, en un ejemplo de un joven en victoria, líder, un hombre el cual era pujante, no se quedaba atrás, que él tenía esa resiliencia de sobresalir, de ir adelante, de pasar las adversidades sin importar lo que le viniese a la vida. La vida lo estaba preparando como te está preparando a ti y nos ha preparado a cada uno de nosotros para enfrentar nuevas batallas. La vida lo estaba preparando poco a poco, desde su nacimiento, a pesar de su estima, que lo echaron de su casa y nadie más podía salvarlo, porque la Biblia no relata que cuando sus hermanos lo echaron fue la mamá, lo acogió o otra familia. Él se fue al desierto. ¿Y quién era este muchacho? Dijimos que su nombre era Jefté, y lo que parecía un capítulo de vergüenza que él había pasado desde su niñez, su adolescencia, se convirtió en la puerta para un nuevo propósito de su vida. Y la palabra de Dios nos relata que en Jueces 12:2, que lo leímos, no heredarás en la casa de nuestro padre, le dijeron sus hermanos, porque eres hijo de otra mujer. Y ahí hace la aclaración y dice, pero la mujer de Galaad, que era su esposa, o sea, se pueden imaginar, ya estaban pensando en la herencia. Fue rechazado, fue humillado, fue expulsado Jefté. Podríamos decir, ahí terminó su historia, porque ya había estado, bien o mal, había estado en un seno familiar. Pero la historia dice que fue echado fuera. Fue un hombre, un muchacho, un adolescente que a pesar de su temprana edad fue sin tierra, sin hogar, sin familia, porque él se fue solo a ver qué le tenía la vida por venir. Pero en lugar de quedarse lamiendo las heridas, podríamos decir, o diciendo, ay, pobrecito de mí, él salió adelante. Jefté huyó a tierra de Tob, dice la palabra, que es al lado siempre del río Jordán, donde estaban las buenas tierras, y él huyó a ese desierto. Pero en ese desierto era donde iban los fugitivos, iban los bandidos, eran los que esperaban que pasaran las cuadrillas para asaltarlo. Pero él era valiente y fuerte, pero él dijo, yo me haré un porvenir de bien, porque el Señor estaba con él. Porque a pesar de todo, él oía la voz de Dios. Jefté huyó a la tierra de Tob, una región del oriente de Galaad, fuera del control de sus hermanos, para que sus hermanos, yo me imagino un muchacho adolescente que está en sus hermanos que no lo quieren, y una mamá que no lo quiere, un papá que no lo apoya. Ahí en ese lugar, al margen de todo, comenzó
una nueva vida, comenzó a formarse, comenzó a ejercitarse. Me imagino yo que era un autodidacta, porque dicen que era fuerte, era valiente, tenía mucho conocimiento. Dice la palabra de Dios que fue un estratega, porque en el momento que luego lo llegaron a llamar porque lo estaban atacando los amonitas, él hizo, dice la palabra de Dios, que agarró los mapas, vio por dónde venían, vio cuáles eran las tierras, por dónde había que pasar. Y como él en aquel tiempo, es cierto, estuvo con bandidos, estuvo de líder de una manada de bandidos, los cuales no hacían cosas buenas, pero el Señor le tenía preparado algo para él. A pesar de ser despreciado, de ser un marginado, podríamos decir. Y algunas veces nos dice, ay, ¿para qué vas a la casa del Señor? Porque estamos enfermos algunas veces del corazón. Y la casa del Señor es el hospital del alma. Lo identificaron como, vieron sus hermanos, vieron los ancianos como un líder. Y vieron que era valiente y fuerte. Y lo llevaron. Cuando los estaban atacando al pueblo de Israel, aquel despreciado lo fueron a traer. ¿Para qué? Para que entonces los apoyara. Pero él no tenía ese resentimiento en su corazón como algunas veces nosotros lo tenemos. Él no tenía palacios, no tenía tronos, no tenía apellido, porque su apellido era hijo de la mujer prostituta. Ese era el apellido que él, a pesar de que era hijo de Galab, pero no lo reconocían como hijo de Galab. La Biblia relata y lo identifica como el hijo de la prostituta. Pero él tuvo ese coraje, esa resiliencia que Dios le dio. ¿Para qué? Para superar las circunstancias traumáticas que Dios le había puesto en la vida, porque yo considero que el estar en un hogar así ha de haber sido como un niño, como un adolescente, un trauma que algunas veces decimos, no, él es así porque sufrió muchos traumas, pero el Señor, el Espíritu Santo, nos lleva de gloria en gloria para que nosotros podamos superar cada uno de esos errores. Fue entonces cuando recordaron, cuando los estaban atacando a ese pueblo donde estaba su familia, y los estaban atacando y les querían quitar las tierras, recordaron, mi hermano chiquitito mataba serpientes, mi hermano nos defendió de aquellos hombres que venían a molestarnos cuando nos hacían burla. Y se recordaron los ancianos y recordaron todo, y se fueron a buscar a Jefté, a Tob. Se fueron a buscarlo a aquel desierto y le dijeron, y le fueron a pedir ayuda, y recordaron que Jefté quien había sido rechazado podía ayudarles. El que antes no les servía a ellos, más que para ellos pensaban que era para quitarles su herencia, ahora era la única esperanza de ese pueblo, del pueblo de Galab. Cuando Dios dice sí, es sí. No importa que el mundo te diga no. Dios te ha llamado. Tienes que escuchar la voz de Dios. Tienes que escuchar el propósito de Dios. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Yo lo invito a que usted lea este pasaje muy bonito, muchas enseñanzas. Y una de las lecciones de vida que nosotros debemos de tomar como jóvenes, como adultos, como niños, es que Dios no te define por tu pasado, sino por el propósito que Él tiene en cada una de vuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno, así como la relación personal que cada uno de nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es ese Rey de Gloria en tu vida? ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿A quién le clamas? ¿A quién llamas en tu necesidad? ¿O simplemente te quedas ahí? No, yo ya no puedo. Dice la palabra de Dios que Él era valiente a pesar de ser hijo de una prostituta. Él era un hombre fuerte y valiente. Jefté no eligió cómo nació, pero sí eligió cómo iba a enfrentar la dificultad, cómo iba a sobreponerse. Eligió cómo responder al rechazo, y eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Cómo vamos a responder a cada una de nuestras dificultades? Con resiliencia.
venciendo cada uno de los obstáculos que se ponen en nuestra vida. Ese es un ejemplo de superación. Jefté es un ejemplo en que nosotros no nos podemos quedar sentados, no nos podemos quedar pasivos, no nos podemos quedar yo no puedo, sino que tenemos que seguir caminando, porque solo es parte del proceso, es parte del camino la dificultad, porque adelante está nuestra victoria. Si tú te quedas sentado, nunca verás la victoria. Posiblemente pudo haber sido tal cosa, dice, pero no verás la victoria. A veces los jóvenes son marcados por la historia, por sus padres, por el lugar donde nacieron, porque yo, como tuve que trabajar a temprana edad, ya no pude estudiar. Errores del pasado que nos etiquetan, pero Dios nos enseña que no podemos quedarnos así. Ese Rey de Gloria, quien te lo ofrece hoy, que es la palabra de Dios, nos dice que tenemos un Cristo que nos transforma, un Cristo que nos renueva, un Cristo que cuando Dios dice sí, te restaura tu vida desde tu interior. Y el testimonio es parte de la restauración interior. Cuando Dios dice sí, te restaura. No importa si vienes de un hogar roto, de un hogar disfuncional, vienes no sé de dónde, cuál es tu procedencia, pero estamos aquí, nos ha traído Dios a esta tierra que fluye leche y miel, a esa tierra prometida. Estamos aquí para invocar a ese Rey de Gloria. Si te equivocaste o si te sientes el menos indicado para seguir adelante, Dios te dice que Él te renueva desde tu interior para Dios hacer las cosas posibles. Dios usa lo inesperado para hacer lo imposible. Dios usa todo aquello que no es para avergonzar a aquel que dice que es. Dios te ha llamado y solo quiero que recuerdes que lo imposible lo puedes hacer tú. Lo imposible lo hacemos nosotros. Lo imposible nos juntamos, hacemos un grupo de amigos y vamos adelante y nos apoyamos. Pero lo imposible lo hace Dios. Cuando tú creas que ya te rendiste a Él y que es imposible, ahí es cuando Dios va a actuar en tu vida. Lo posible lo haces tú, lo imposible lo hace Dios para su gloria y para su honra. Y otra lección que traigo es: el dolor puede ser tu plataforma, pero no tu prisión. El dolor no es lo que te va a tener preso. No tu prisión, sino que somos libres, porque Cristo murió por nosotros y Él nos ha libertado. Y no solo nos ha libertado, nos ha dado vida eterna. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos en la prisión con cadenas del pecado, pero Cristo vino a liberarnos, así como liberó a este muchacho. Algunas veces, ay, qué tremenda la familia, lo que hizo con este muchacho, pero Dios tenía un propósito en la vida de él. Dice la palabra de Dios allá en el capítulo 3 que huyó y se juntaron con él hombres ociosos. Cuando sus hermanos lo sacaron de su casa, él se fue y en la calle no hay nada bueno. ¿Qué hay? Ociosos. Dice que se juntó con hombres ociosos, pero jóvenes. Jefté no cayó en depresión. Jefté no cayó en vicios. Jefté transformó su exilio en escuela de aprendizaje, en instruirse, en fortalecerse, en ejercitarse. En lugar de permitir que su dolor lo definiera, no es que yo soy el hijo de la prostituta, por tanto tengo que ir a ver si drogas o a perderse en vicios. Sí, se juntó dice la palabra, y es específica, con hombres ociosos, mas no tomó las costumbres de él. Él mantuvo su porte, lo que él había sido. Yo digo que su mamá no fue mala mamá, porque él no perdió sus valores y sus principios. Lo que nosotros tenemos que tener en nuestros jóvenes, ponerle valores y principios para que cuando salga a la calle pueda mantenerse firme en la fe. En lugar de permitir que su dolor le definiera, lo usó
Ese dolor lo usó de combustible. Eso fue lo que lo fortaleció a seguir adelante, a no quedarse atrás. En lugar de permitir que su dolor lo definiera, lo usó como combustible. Jóvenes, tu dolor no es para destruirte. Yo no sé cuál es la pena que estás pasando. Aquí hay que trabajar mucho y algunas veces nos cansamos. Pero tu dolor no es para destruirte, es para fortalecerte, es para formarte, es para ejercitarte, instruirte, para ver lo que Dios tiene para ti. Pregúntale a Dios cuál es el propósito. Escucha la voz de Dios. Lo que hoy parece injusto, mañana será tu testimonio. Y eso, los que ya somos mayores podemos dar fe. Lo que en aquel tiempo fue injusto, nos fortaleció. Y hoy podemos dar testimonio de cada una de esas cosas que pasamos, que fueron para bien, que Dios nos permitió y nos dio esa resiliencia para poder hacer ese cambio desde nuestro interior. El que te cambia, el que te hace libre del pecado es nuestro Señor Jesucristo, el que nos guarda, el que nos ayuda a seguir adelante y pasar ese camino, pasar ese proceso para poder llegar a nuestra victoria y poder ver la gloria de Dios. Recuerden que este es solo el camino, nuestro destino es otro. Nosotros somos ciudadanos de la patria celestial. Y como tercera, ¿cómo le diría? Enseñanza, lo que yo he aprendido de este pasaje, que Dios puede revertir tu historia, porque primero me la aplicó a mí, revirtió mi historia. Muchas veces te conocen por tus padres, tu mamá o tu papá, pero Dios, tú decides si vas a cambiar tu historia. Cuando llegas al camino de Dios, tienes una esperanza viva, tienes propósitos, tienes valores que son diferentes a los de tus padres. Algunas veces a tus padres no les gusta cuando tú llegas a la palabra del Señor porque van en contraposición a los valores de tus padres. Pero este muchacho decidió que Dios puede revertir la historia, la tuya y la mía. Vinieron los ancianos, dice la palabra de Dios allá en el versículo 6, que luego que los estaban acechando, que los estaban atacando, llegaron los ancianos y le dijeron: ven y sé nuestro jefe. Dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Ay, cuando ya se vieron en dificultad, sí se acordaron que tenían un hermano, que tenían alguien de la familia que podía ayudarlos, que era un estratega, que era fuerte, que era valiente. Pero Dios lo había preparado como estratega, porque a mí me llama la atención cuando adelante habla cómo él se preparó, cómo agarró los mapas, cómo empezó a ver los lugares. A mí que me gusta la geografía, y ahí pasamos viendo mapas al estilo antiguo con el pastor y vemos por dónde caminaron, y él vio por dónde iban a pasar los ejércitos. Dios lo había preparado para revertir su historia. Los que te desecharon, los que volverán a reconocerte, volverán a recordarte, a reconocerte. Y Dios hace que el rechazo sea que seas tú. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, Cristo en tu corazón es la piedra angular. Entonces tú vas a poder ser edificado ¿sobre quién? Sobre la roca que es Cristo, y vas a poder ayudar a otros. Dios te está preparando. Jefté no negoció su personalidad. Jefté no negoció su valor. Jefté no negoció, ni siquiera se acordó hijo de quién era. Esperó su momento. Momento a momento se preparó, valiente, fuerte, para ver qué era lo que Dios tenía para su vida. Recorrió el camino, pero ese no era su destino. No corras detrás de la aceptación, no corras detrás de las redes sociales. Ay, estoy triste porque nadie me ha dado like. Ay, no, es que yo tengo muchos seguidores hoy en día. No corras detrás de la aceptación, solo confía en el Señor que Él hará. Ten fe, ten paciencia. Con fe y paciencia se heredan las promesas. Y eso es una promesa hermosa que Dios ha dado a nuestra vida. Dios abre las puertas
que ningún rechazo puede cerrar. Muchos te han rechazado, muchos te dicen una cosa, inclusive en la familia te has venido y ya no se acuerdan de ti, algunas veces solo cuando vamos a mandar la remesa, pero no, Dios tiene algo preparado para ti. Dios abre puertas que ningún rechazo puede cerrar. Cuando Dios dice sí, es sí, y nadie puede cerrar esa puerta. No corras, no huyas del Señor. No, yo mejor desde mi casa, o lo veo por medio de las redes sociales, o estoy más tranquilo. Dios está en todas partes, dicen muchos. Yo puedo meditar solo la palabra. No huyas de la casa del Señor, no huyas de la presencia de Dios, que ahí donde te escondas, a lo más bajo, a lo más alto, ahí está la presencia de Dios. Y como tercer aprendizaje, y creo que es el que a mí me llenó de valor, me fortaleció, es que tu valor no depende de tu linaje, tu valor no depende de tu apellido, tu valor no depende ni de tu capacidad. Tu valor no depende de tu intelecto. Nos sirve para prepararnos y fortalecernos, porque el hombre entre más se prepara, Dios más lo usa. Sino que tu valor depende del llamado que Dios ha hecho en cada una de vuestras vidas. Cada uno tiene un llamado, cada uno tiene un propósito. Solo tienes que escuchar la voz de Dios. Si usted dice, luego allá me estoy adelantando por cuestión de tiempo. Si usted me hace jefe, le dice Jefté, en mis palabras, le dijo, se lo querían llevar a la batalla, pero él pensó, ay, esto me van a tener como antes. No, entonces yo soy el estratega y yo tengo que comandar todo el batallón. Y dice la palabra de Dios que cuando fueron a pelear contra los amonitas recuerden que había sido la hija menor de Lot, que concibió de Lot, porque lo embriagaron. Siempre cuando usted toma vicios, cuando usted toma otro camino, no puede resultar algo bueno. Los amonitas eran hombres malos que querían quitar la tierra de Israel. Ellos querían siempre la mejor tierra. Habían pasado tantos años y nunca habían peleado por esa tierra, pero en este entonces llegaron porque estaba convulsionado. Eran tiempos ya de los jueces que ya no les bastaba. Ellos ya querían juez, después querían un rey. La inconformidad del corazón del hombre. Jefté ya no era el mismo. Ya no era el mismo muchacho que ellos sacaron, que no sabía, sin rumbo. Pero gracias con la voluntad de Dios, él no tomó vicio. Dice que se juntó con esos hombres ociosos, pero él mantuvo sus valores, que de una, bien o mal, los había tenido en ese hogar, que había estado en ese hogar disfuncional. Imagínense, Galaad tenía su esposa, tenía sus hijos, pero se dio un tirito y se fue a dar una vueltecita por allá y se fue a la calle de la vida alegre, y tuvo una consecuencia, que fue el hijo, que al final resultó de bendición para el pueblo. Resultó de bendición porque fue el que los liberó de ese yugo de los amonitas. Jefté ya no era el mismo niño, el mismo muchacho que le relaté. Ya era un hombre adulto, el cual había caminado. Se puede imaginar un hombre fuerte, valiente, corpulento, según narra la palabra del Señor, que se había tenido que hacer estrategia autodidacta para poder desarrollarse y hacer todo lo que él hacía en el desierto. Jefté ya no era el mismo, sabía que si Dios lo estaba llamando, él tenía el temor de Dios, porque sabía que Dios lo estaba llamando. No era llamado de hombre, él escuchó el llamado de Dios. No volvería como víctima a su casa, a su tierra, a su parentela de donde lo habían echado, sino que volvería como un siervo de Dios. ¿Qué corazón el de Jefté? ¿Lo podría hacer usted? Luego que lo hayan sacado de su casa, y bueno, lo sacaron de la herencia, pero las cosas materiales se hacen. Pero lo sacaron, lo despreciaron, lo tiraron a la calle. Y él ya no regresó el mismo, pero no regresó, dice la palabra de Dios, como un siervo de Dios. ¿Para qué? Para liderar ese ejército, para defenderlos y para defender su tierra, para defender su parentela que en un tiempo lo había sacado. Jefté
camina con la frente en alto para regresar a su parentela. Si Dios te llama, escucha la voz de Él. Pregúntale el propósito, pregúntale su voluntad. Si Dios te llama, no importa quién no te apoyó o quién diga no. Si Dios te llama, es sí. Cuando Dios te llama, es sí. No importa quién no te apoyó, tú vales la sangre de Cristo. Porque Dios te eligió para que fueses salvo, para que recibieses su gracia y su misericordia. Si Dios te llama, no importa quién te diga sí. Algunas veces pedimos la aceptación de los demás o el apoyo de los demás. Tú vales porque Él te eligió. Tú vales porque escuchas la voz de Dios y Cristo te llama hoy. Cristo te llama porque tiene un propósito en cada una de tu vida. Cuando Dios dice sí, derrama sobre ti su gracia y su misericordia. Por gracia hemos sido salvos. Solo requiere que tú te arrepientas y le pidas perdón por cada uno de tus pecados. Pero algunas veces nosotros no merecemos todo lo que estamos recibiendo. Pero esa es la misericordia de Dios, llevándonos de gloria en gloria. ¿Para qué? Para poder ver nuestra victoria. Jefté fue rechazado por hombres, pero fue aceptado y llamado por Dios. Recuerda, los hombres te rechazan, los hombres hablan de ti, los hombres se confabulan, los hombres hacen equipo. Pero si Dios te ha llamado, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Lo que parecía un final para Jefté era el comienzo de una nueva batalla. Era el comienzo de su verdadero propósito, porque Dios lo había fortalecido. La gracia y la misericordia de Dios te posicionan donde tu historia te quería limitar. Muchas veces nos dicen, no, usted solo de aquí a aquí. Pero si Dios te ha llamado, Dios te va a dar las herramientas, Dios te va a fortalecer y te va a capacitar. Nosotros tenemos que ser de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando Dios te dice sí, solo tienes que decir tú. ¿Cómo vamos a decir cuando Dios nos llama? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y nos estamos sometiendo a su voluntad, no a mi voluntad, a la voluntad de Dios. Heme aquí, Señor. Tu historia no es una maldición, es el escenario donde Dios va a mostrar su gracia. No eres lo que viviste, eres lo que Dios va a hacer contigo, lo que Dios va a hacer en tu vida. Eres el que Dios ha elegido, y Dios tiene un propósito grande y maravilloso en cada una de vuestras vidas. Jóvenes, muchachos, adultos y cada uno en Cristo, todos somos nueva criatura y somos jóvenes. Y yo digo, todos somos jóvenes en victoria porque hemos nacido de nuevo. Si alguna vez, no sé cómo te sientes hoy, cómo te has sentido ayer o cómo te sentirás mañana y estás ansioso pensando en cómo te vas a sentir. Si alguna vez te sentiste triste y que no encajas, y yo soy rarito, dicen algunos, ¿verdad? Es que no me siento bien con este grupo. Yo solo quiero decirte que no perteneces a ese grupo, que tu pasado posiblemente te persigue y son las voces de tu pasado las que te están dando vuelta. Es el enemigo. Porque muchos te dirán y te llamarán el hijo de la prostituta, el hijo de la ramera, el hijo de la vida alegre. Tal vez no es ese el caso, pero es un caso extremo tal cual narra la palabra de Dios. Pero recuerda que Recuerda a Jefté y su historia, su resiliencia, cómo se sobrepuso, cómo salió adelante. Dios te reconoce a ti y a mí por tu nombre. Cuando nosotros lo recibimos, cuando nosotros lo aceptamos, dice que hay fiesta en el cielo y que nos da un nombre nuevo, y que ese nombre nuevo será inscrito en una piedrecita blanca y estaremos en ese hermoso libro de la vida. Y cuando lleguemos a su presencia, Él nos llamará por un nombre nuevo. Tenemos un nombre nuevo en la gloria, un nombre nuevo por el cual Dios nos va a reconocer, y nosotros escucharemos su voz y diremos, heme aquí, Señor. Dios te reconoce por tu nombre, no por tu error.
Dios es fiel y justo para perdonarnos, dice, y limpiarnos de toda maldad. Él te está entrenando. No sé qué estás pasando hoy, cómo te sientes, pero Dios te está entrenando, te está ejercitando en lo oculto. ¿Para qué? Para usarte en lo visible, para usarte para la gloria de Dios. Tu testimonio es la gloria de Dios. No es que no importa, yo soy como soy y el Señor conoce mi corazón. Conoce tu corazón y conoce tu testimonio, que con tu testimonio llevas la luz de Cristo a los demás. Enseñas que eres un hijo de Dios. Dios te va a usar en lo visible, pero solo requiere, y yo quiero que no te olvides que Dios te ha estado cuidando desde tu niñez, en tu juventud y aún en tu adolescencia, en tu juventud. Y cuando tú ya te sientes fuerte y valiente, te olvidas de Dios. Sé agradecido para que las misericordias de Dios no cesen y se derramen momento a momento, segundo a segundo. Que la gratitud siempre esté en vuestros corazones. Que cuando ya nos sintamos fuertes no vengamos y digamos, es porque mi inteligencia, porque yo puedo hacer negocios. La gratitud tiene que estar en nuestro corazón, porque por sus misericordias no hemos sido consumidos. Por sus misericordias hemos alcanzado y hemos llegado hasta este lugar. Por sus misericordias hemos alcanzado hasta y hemos podido decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Que la gratitud siempre esté en nuestras mentes, en cada instante, en cada momento. Y recordemos, lo que otros desecharon, Dios lo llama propósito en tu vida. Lo que otros desecharon, Dios lo llama propósito. Así es que no te sientas mal porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas y ocultas que aún no conoces. Solo quiere que le clames. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que aún no conoces, para gloria del Señor. Démosle un aplauso al Señor y vamos a dirigirnos en oración para que el Señor pueda dejar estas palabras en nuestro corazón. Padre Santo, Padre bueno, a esta hora, Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este hermoso ejemplo, Padre Santo, de resiliencia. Este ejemplo que pudo superar, Padre Santo, todo aquello que sobrepasa todo entendimiento. Algunas veces, Señor, nosotros creemos que nuestro destino está definido por nuestro pasado, por nuestro apellido, por lo que hemos logrado. Pero todo ha sido por tu gracia y misericordia, porque tú nos has llamado. No depende de nuestro pasado, no depende de mí, sino de tu gracia y tu misericordia. Padre bendito, a esta hora, Padre Santo, yo quiero clamar, porque aunque a algunos se les han cerrado puertas, Señor, tú las abres. Tú abres caminos donde no lo hay, Padre bendito. Tú abriste un camino grande. Tú abriste el camino al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Y cómo no estar agradecido, cómo no tener gratitud en nuestro corazón, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a vivir confiados en ti, a descansar en ti plenamente, creyendo que tú harás, que tú sabes, tienes un propósito para cada una de nuestras vidas. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días
domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.